Hoy día vamos a ver lo que continúa de la clase. Vamos a ver lo que es una matriz inversa. Vamos a aprender a resolver la matriz inversa por el método de factores. Tengo entendido que la próxima semana es la semana de exámenes, ¿no? Entonces, esta semana ya ustedes encuentran un taller en el modo encuentran que ya se les ha cargado un taller para los que han revisado. Si no han revisado, no hay problema, igual pueden revisarlo. Tengo entendido que la próxima semana ya es la semana de exámenes. Entonces va a ser hasta lo que alcancemos a ver esta semana. Igual estamos al tanto de las novedades de lo que esté pasando. ¿Cómo les fue con la lección? Bueno, sí, ya no hay novedades con la lección, entonces me imagino que les fue bien. Bueno, continuemos. Inversa de una matriz. Son los temas que vamos a ver en esta semana. Nos vamos a dedicar a ver lo que es la matriz inversa, aprender a hacer el cálculo por el método de cofactores, y de ahí vamos a ver lo que es la matriz inversa por el método de Gauss. El objetivo, aprender a calcular la matriz inversa para resolver sus diferentes aplicaciones. Tenemos, previamente, nosotros habíamos estudiado lo que es la determinante de una matriz. Pasamos toda la semana practicando la determinante. Ya sabemos que la determinante no es nada más que un valor que identifica una matriz. Se puede calcular la determinante cuando esta es cuadrada. Si tenemos que alguna fila o o alguna columna de una determinante son elementos que pertenecen a cero, nos va a dar que la determinante va a ser igual a cero. Conversábamos nosotros que es importante que la determinante exista, porque si la determinante no existe o es igual a cero, la matriz no iba a ser regular, y como no iba a ser regular, no se iba a poder invertir. Entonces, tenemos si A es una matriz cuadrada de dimensión de n por n, y es regular, su determinante va a ser, y es distinto de cero. Entonces eso es una condición que nos garantiza que se puede trabajar con la inversa de una matriz. ¿Y por qué es importante la inversa de una matriz? Ya habíamos conversado un poco acerca de ello. Ya hemos conversado un poco acerca de ellos. Vamos a recordar un poquito. Me voy a ir al Excel. Acá. Bueno, aquí nosotros sabemos que para calcular una ecuación, cuando tenemos un sistema de ecuaciones, tenemos, por ejemplo, punto 5, x, esto es igual a la unidad. Si nosotros queríamos encontrar el valor de x, lo que íbamos a hacer es simplemente este punto 5 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y nos queda 1 dividido para punto 5. Tenemos por lo tanto que x es igual a 2.
Eso nosotros ya lo sabemos por sentido común, lo hemos visto desde creo que desde la escuela. Ahora, pero ¿cuál es la característica? Que aquí estamos trabajando con escalares. Es decir, cada uno de los elementos que pertenece a la ecuación es un escalar. Ustedes saben que la X representa un número. Muy distinto es que si nosotros trabajamos con matrices. Con matrices. Primero ustedes saben que debe cumplirse una serie de condiciones para que las matrices se puedan realizar operaciones entre sí. Por ejemplo, nosotros tenemos que, estamos multiplicando una matriz A, donde la matriz, esta matriz que multiplica a la matriz X, y esto es igual a una matriz B. Y queremos encontrar cuál es el valor de X. Entonces, acá, ¿qué nosotros tenemos? 0.5 es un número. Entonces, resulta que la matriz A es un vector de 3 por 3. La matriz A resulta ser un vector de 3 por 3. O una matriz de 3 por 3. La matriz X va a ser una matriz de 3 por 1. Y vamos a tener que, del lado de acá, esto es igual, que la matriz B, de repente es otra matriz de 3 por 3. Entonces aquí queremos encontrar cuáles son los valores de X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros no es que vamos a coger y vamos a decir, dividir, es simple, simplemente dividimos a la matriz esto, le dividimos para A y simplificamos A con A y acá multiplicamos por la matriz B. O dividir, esto dividimos y acá multiplicamos, entonces, o esto que está multiplicando pasa a dividir. Aquí no podemos hacer este tipo de operaciones. Aquí lo que nosotros, para poder ejecutar este tipo de matrices, este tipo de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es calcular inversa. ¿La inversa de quién? Entonces, ahí viene a la matriz que nosotros queremos despejar. ¿A quién vamos a poder calcular inversa? A esta matriz no se puede calcular, entonces calculamos la inversa de A. Se calcula la inversa de la matriz A. Calculamos la matriz de la inversa de A y vamos a tener que A, que se multiplica por la matriz inversa de A, y que multiplica la matriz X por el un lado, y por el otro lado vamos a tener la matriz B, que multiplica a la matriz A inversa. Entonces, al momento que multiplicamos A por A inversa, esto nos da igual a la matriz identidad. Es identidad que multiplica la matriz X. Y acá tenemos la matriz C. Y al momento que multiplicamos la matriz identidad por esta X, vamos a tener los resultados que corresponden para la X. ¿Ya? Vamos a tener que X es igual a la matriz C. Hay compañeros que se están incorporando a la clase. Ya están agregados. ¿Ya? Y así es como, esta es la aplicación
por la que sí es útil saber la inversa de una matriz. Nos va a permitir resolver sistemas de ecuaciones. Si ustedes recuerdan el último ejercicio que vimos la semana pasada, o en el segundo, antes de tomar la lección, era un ejercicio de aplicación en el cual teníamos un sistema de ecuaciones que no lo podíamos resolver si lo habíamos dejado solamente expresado, porque necesitamos, para poder resolver ese ejercicio, conocer cómo se calcula la inversa. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta semana, cómo calcular la inversa de una matriz. Vamos a ver primero cuáles son las propiedades que van a identificar a una matriz inversa. Lo primero, que inclusive ya lo hemos conversado, tenemos que existe una matriz llamada matriz inversa de A, que se representa como A a la menos 1, cuando se cumplen las siguientes condiciones. De que la inversa de A va a ser una dimensión de n por n. ¿Qué significa de n por n? Que va a ser una matriz cuadrada. ¿Está grabando? Sí. Cuando la matriz inversa es multiplicativo de A por ambos lados. ¿Qué significa multiplicativo de A? Que va a ser lo mismo que nosotros multipliquemos A por la inversa o la inversa por A. Es decir, A por la inversa o la inversa por A. De cualquiera de las dos maneras que nosotros multipliquemos, nos va a dar como resultado la matriz identidad. Veamos esto en Excel rapidito. Todavía no sabemos cómo calcular la inversa, pero les voy a poner un ejemplo cualquiera, de un número cualquiera. De una matriz sencilla, de 2 por 2. Esta es la matriz A, ¿no? Entonces aquí la inversa va a ser igual el comando, selecciono y control enter y me sale, esta es la matriz inversa. Entonces esta va a ser A a la menos 1. Aquí al momento de hacer este cálculo, lo que voy a poner la inversa de la matriz que multiplica a la matriz A por un lado, y por el otro lado voy a poner la matriz A que multiplica a la inversa de A. Entonces aquí es una multiplicación, eso ya lo saben ustedes perfectamente cómo hacer la inversa. Esta es la inversa. M multo. M multo. Multiplicamos la matriz inversa por la matriz de A. Y eso nos tiene que dar la matriz identidad. Ahí vemos que nos da la matriz identidad. ¿Por qué la identidad? Porque su diagonal es igual a la unidad. Vamos a ver acá qué pasa al momento de hacer estos cálculos. Y vamos a resolver. Aquí estás multiplicando la matriz A por la inversa. Y vemos que nos da como resultado la matriz identidad también. ¿Ya? Aquí, eso siempre se va a producir. Para cualquier tipo de matriz que nosotros tengamos, siempre se va a cumplir esta condición. Mira, aquí cambian los resultados de la inversa, pero sigue siendo, voy a poner otros números. Con cualquier número que ustedes vayan a poner, siempre vamos a tener que se va a cumplir esta condición. Esto de aquí nos da que es un número tan infinitesimal. A ver, esto me sale el de formato.
número, ¿ya? Ahí nos sale. ¿Sí? Entonces, esto es lo que podemos encontrar. Es que estamos aquí haciendo operaciones con números grandes, con números pequeños. Ya. Listo. Aquí nosotros ya hemos podido encontrar, ver el cumplimiento de esta propiedad. Seguimos. Veíamos que en la inversa de A cumple el inverso aditivo de A por ambos lados, es decir, que la A en la inversa es igual a la matriz identidad y que la inversa de A por la matriz A es igual a la matriz identidad. Siendo la matriz identidad de la misma dimensión. Si es vimos en el ejemplo que era una matriz de 2 por 2, la identidad también va a ser una matriz de 2 por 2, y así para cualquier tipo de matriz que nosotros vayamos a trabajar. O sea, calculamos el determinante de la inversa. Esto ya lo vimos cuando trabajábamos las propiedades de las determinantes. Sabemos que la inversa de una determinante es igual a 1 sobre el determinante de la matriz. Los métodos para calcular el inverso de una matriz son varios, agrupándose prácticamente en 3 tipos de procedimientos para el cálculo de una matriz. Son aplicando la definición. ¿Qué significa aplicando la definición? Que nosotros cuando tenemos una ecuación, por ejemplo, vamos al Excel, tenemos, aquí es el elemento x1, aquí es el elemento x2, el elemento x3. Y esto que es igual a el elemento C. Entonces, el elemento x1, ¿qué va a ser? Un número, por ejemplo, va a ser 11, tanto, va a ser esto. Aquí un conjunto de valores. Aquí sería x2. Aquí tenemos otra. Tenemos esto. Entonces aquí va a ser x1. Ahí. Esto va a ser x2. ¿Y esto qué es lo que ustedes ven? Que es un sistema de ecuaciones. Este es un sistema de ecuaciones. Y aquí por decir, este es 0, 0, 0, 0, 0. Tenemos un sistema de ecuaciones. Y queremos encontrar cuáles son los valores que van a corresponder para que se cumpla este sistema de ecuaciones. No le pongamos solo 0, pongamos que números aleatorios, así números cualquiera. Entonces, si queremos encontrar cuáles son los valores de x1, x2 y x3, entonces esto lo representamos en forma de una matriz que va a ser el número de filas, va a ser una matriz de 3, ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5, por 3 variables. Sería esta la primera matriz, que le llamaríamos la matriz A, y acá sería la matriz X. X. Y esta matriz X tendrá aquí X1, X2 y X3. ¿Ya? Tendremos nosotros una representación de esta naturaleza. Y obviamente estoy poniéndolo de manera simbólica. Y acá esto es igual a la matriz C, que serían los resultados que se esperarían para cada elemento.
Solamente que aquí no vamos a poner 3C, sino que vamos a poner la matriz con la que vamos a operacionalizar. 1, 2, 3, 4, 5. Sería todo esto. Y ahí lo que hacemos es resolver y pasar a multiplicar y hacemos los distintos procedimientos, ¿no? Esto es para lo que sirve el cálculo de las matrices, o lo que vamos a ir a aprender a resolver durante esta semana. Si nosotros quisiéramos resolver este sistema de ecuaciones, lo podemos hacer. Entonces vamos a tener tres variables, tres incógnitas. Estas tres incógnitas nosotros podremos aplicar el método de sustitución, el método de adición, el método de suma y resta, para ver x1 a que es igual, x2 a que es igual, x3 a que es igual. Eso es una forma como podemos resolver este sistema de ecuaciones, solamente que nosotros, cuando lo hemos trabajado, siempre lo hemos visto como un sistema de ecuaciones, nunca lo hemos visto como una representación matricial, aunque en realidad eso constituye una representación matricial porque estamos agrupando datos a manera de ecuaciones. Tenemos x1, x2, o decimos que es x, y, z. Tenemos tres variables y a la larga termina formando un tipo de matriz que se va operacionalizando. Entonces, esto es lo que nos permite calcular resolver algunos tipos de problemas cuando se trabajan sistemas de ecuaciones. Entonces, el primer método resulta de resolver los sistemas de ecuaciones correspondientes. Cuando tenemos matriz de 2 por 2 es sumamente sencillo, porque tenemos dos variables, y despejar dos variables, eso ya lo sabemos a la perfección. Si tenemos tres variables ya resulta un poquito más complicado, porque tenemos que aplicar varios métodos. No se diga si estamos trabajando con 3, 4, 5 variables, que se resulta un poquito más complejo hacerlo de este método tradicional. Entonces, para eso tenemos también el método de las determinantes y de los adjuntos, que es el objetivo de esta clase, y también tenemos el método de Gauss. El método de Gauss. Ahora, veamos un pequeño ejemplo para el cálculo de esta matriz. Esta es una matriz de 2 por 2. Aquí en esta matriz he representado cada elemento de la matriz por una letra diferente. Tenemos que el elemento A11 es A, el A12 es B, A21 es C y A22 es D. Simplemente he cambiado la forma de la representación, pero la matriz sigue siendo el mismo concepto que se ha estado manejando. Entonces, la matriz inversa de X corresponderá a la siguiente. 1 sobre A menos D menos B menos C. Esto de aquí, ¿a quién resulta parecido? A esta parte de acá abajo. ¿Esto a quién resulta parecido? AD menos BC. Esto, si ustedes observan, resulta parecido al determinante. Es el cálculo de la determinante. Y acá, ustedes ven que se ha cambiado el orden de los elementos. Bueno, es porque ahí sí se hicieron una serie de cálculos que se llama matriz adjunta, y esa matriz adjunta también se la transpone. Entonces ese ya es el resultado de la matriz adjunta transpuesta. Al final se multiplica y ese es el resultado de la inversa. Entonces la fórmula puede expresarse mediante el determinante, porque esta diferencia entre la fila y la columna de cada elemento se conoce como la determinante. Entonces aquí tenemos que la inversa es 1 sobre x en su determinante, o la determinante de x, que multiplica a la matriz adjunta transpuesta. De aquí nace la definición de por qué una matriz X tiene que ser su determinante diferente de 0, para que pueda ser invertible, porque si resulta que si nos da que el determinante es 0, no vamos a poder dividir 1 sobre X, y 1 sobre X nos va a dar indeterminado, y no se va a poder resolver.
Entonces, esa es la característica principal por la cual el determinante de una matriz tiene que ser diferente de 0 para que ésta se pueda calcular. Porque en caso contrario no se va a poder calcular la inversa. Aquí mencionamos los aspectos fundamentales que tenemos que tener presente, de que es que la matriz tiene que ser una matriz cuadrada y que el determinante debe de ser distinto de 0. Veamos otro ejemplo. Tenemos este ejemplo, 3, 2, 0, 3, 1, una matriz de 2 por 2. Nos pide que calculemos la inversa. Ya sabemos que la fórmula es 1 sobre el determinante por la matriz que nos da que es DA menos C y menos B. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Tenemos 2 por 1, 3 menos por 3 por 0. Eso nos da, ya tenemos ahí directamente el cálculo. Ahí tenemos un medio. Aquí lo que hicimos fue reemplazar en D el valor que les corresponde en A era 2, y aquí con signos cambiados. Obviamente al 0 sigue siendo 0, y no tiene, el signo es indiferente si está signo positivo o signo negativo, igual va a ser el mismo resultado. Entonces ahí tenemos el cálculo de la matriz inversa, que nos da 0.5, 0, menos 1.5 y 1. ¿Ya? De forma tal que podemos nosotros resumir que sea una matriz A, una matriz cuadrada y regular, primera condición que sea cuadrada, y segunda que sea regular. Ya sabemos que no todas las matrices cuadradas necesariamente son regulares. Tiene que ser cuadrada, es decir, mismo número de filas y mismo número de columnas. Si no es cuadrada, tiene que hacerse que sea cuadrada, y lo más probable es que si no es cuadrada no vamos a poder encontrar su determinante, o el determinante va a ser igual a 0. Entonces tiene que ser cuadrada y regular, de dimensión n, obviamente eso significa que va a ser cuadrada. Por lo tanto, se va a cumplir que la inversa de una matriz se puede calcular mediante la matriz adjunta de A. A esa matriz adjunta la transponemos una vez que se la transpone, se la multiplica por 1 sobre el determinante. Este es el procedimiento general que ustedes tienen que conocer para calcular la inversa de una matriz. Y ustedes ya saben calcular la matriz transpuesta, ya saben calcular la determinante de una matriz, y también ya han hecho el cálculo de matrices adjuntas. No lo he mencionado como tal, pero ustedes ya han hecho el cálculo en la tarea. Ya todos han hecho la tarea. ¿Quién nomás ha cargado la tarea del curso? De los que están aquí presentes. ¿Quién nomás ha realizado la tarea? ¿Han revisado el modo? Cindy, ¿tú has revisado el modo? Profe, Dime Duval. ¿la tarea es obligatoria en Excel o se puede hacer también a mano? Puedes hacer la mano, no hay problema, ahorita tendrás que tomarle foto. Profe, si yo lo hago en Word, pero no quiero subir el Excel, ¿o es obligatorio subir el Excel? Si lo haces en Excel, si lo haces en Word, tienes que explicarlo bien. O sea, tienes que... Ah, ya. Pero no es necesario el Excel. No, no es necesario. El Excel es un soporte. Lo que tiene que... Ah, ya. Voy a evaluar es el Word. Si yo veo que el Word pones directamente el resultado, entonces ahí digo, a ver, ¿cómo hiciste eso? Porque tiene que ser el procedimiento. Entonces me voy al Excel. Si veo en el Excel que está bien, no pasa nada. Pero si has hecho directamente el archivo en Word, y has puesto simplemente, qué sé yo, la matriz y el determinante, el valor,
Ahí del 50% vas a tener 0. Bueno. ¿Sí? Ya listo. Recuerden que... Profe, y Dime. para hacer el método de la place en una matriz de 5 por 5, Tienes que hacer varios procedimientos. primero hay que sacar una matriz de 4 y luego una matriz de 3, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Mm? Eso les puse para que ustedes un poquito practiquen. Pero eso es larguísimo. Yo por eso les digo, ¿cuánto tiempo les di? Creo que les di una semana. Por eso, Quedan 3 días para subirlo. 4 días. Ah, ya. Pero en Excel es repetitivo, simplemente si lo hacen a mano, inclusive a mano es repetitivo. Les puse que hagan ese cálculo, es para que practiquen y tengan la habilidad suficiente para hacer cálculos de matriz inversa, porque el método de Laplace utiliza la matriz adjunta, que es lo que vamos a hacer hoy día. Si ustedes hicieron realmente el método de Laplace, ya tienen la suficiente destreza para poder resolver el ejercicio. O sea, el objetivo de esa tarea era que ustedes practiquen. Si lo hacían a mano, mucho mejor, porque ya entienden la lógica. Si lo hacen en computadora, también van a entender la lógica, porque van a entender la lógica de dónde viene, cómo se van ordenando los datos al momento de ir armando una matriz. Cuando hacen el cálculo de la matriz adjunta, solamente que ahí no le dice que ese multiplicativo, si vieron la parte que ustedes multiplican el -1 por el determinante, ese pequeño cálculo se conoce como la matriz adjunta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la tarea, ¿hasta cuándo tienen plazo? ¿O ya venció el plazo? Hasta el 18 creo que estaba. Hasta el 18. Tienen algunos días más. Y creo que se las cargué el día viernes, si no me equivoco, ¿no? Sí, les puse del viernes al jueves. Así les puse. Entonces no hay ningún problema que subamos a mano, ¿verdad? Porque ahí se supone que estamos haciendo ya con el procedimiento. Claro, eso no hay problema, pero no me van a subir la misma imagen todos, pues, ¿no? Porque no todos tienen la misma letra. No, pues. Vas tú, le pones hace dual, pones tú, o haces tú y pones dual. No, tiene que ser, que notarse que han hecho el ejercicio. Profe, Claro, y pues. la matriz de 5 por 5 en el método de Sarrus, ¿cómo sería? Vas a tener 5 matrices, o sea, 5 filas. ¿Ya? Puedes hacerlo de manera horizontal o de manera vertical, como se te haga más fácil. ¿Ya? Si lo haces de manera horizontal, vas a aumentar, si tienes 5, vas a aumentar 3 columnas. Y si lo haces de manera vertical, vas a aumentar 3 filas en la parte inferior. 3, ¿no serían 4? No, pues ¿cuántas Es de 5 por 5. Ya, pues entonces, si tú, para tener todas las diagonales visibles, ¿cuántas tendrías que agregar más? 4, pues. ¿Ya? No, ¿Ah? Quedan 3. 3 nomás. 3 tienes que 3. agregar. Claro. Agrega la matriz y, a ver, te voy a mostrar. Si tú tienes una matriz, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo esta matriz. Aquí, para esta matriz, es la primera diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la primera diagonal. Esta es la segunda diagonal. La tercera diagonal. Y esta es la última diagonal. ¿Ya? Entonces ahí nos sale cuánto tenemos que aumentar. Ahí tenemos que aumentar 4. ¿Ya? Sí. Entonces, porque el objetivo es que se puedan visualizar todas las diagonales.
Y eso es lo que ustedes tienen que, y ahí hacen la operación y tienen que, al momento que hacen la operación, pueden hacer el cálculo. O sea, ya haciendo eso ya me sale el determinante, no tengo que hacer nada más. No, pues es que ahí tienes que multiplicar pues, los positivos y los negativos, ¿no? Sí, obvio. Entonces tienes que hacer la sumatoria de la diagonal principal con la sumatoria de la diagonal secundaria. Respetando los Ya. signos, ¿no? Más, menos. Y ahí te debe salir el mismo resultado. Ya, listo, ¿Ya? gracias, profe. Eso, si ustedes lo hacen a pluma, a lápiz y pluma, se les va a hacer demoroso porque tienen que escribirlo. Es mucho más rápido hacerlo a computadora, porque en la computadora tienen la ventaja de que ustedes tienen el comando Control C, Control V. Y la fórmula, y para repetir la fórmula simplemente arrastran la fórmula. Entonces esa es la ventaja de trabajarlo en Excel, pero ya les dejo ahí a criterio de ustedes, ¿no? Ya Y si saben, solamente subo el Word, pero tengo que especificar lo que he hecho, ¿verdad? claro, porque Ya. solamente entonces ahí tendrías la matriz de 5 por 5. Vas a hacer el primer método, tienes que hacer paso por paso, qué es lo que hiciste, y tienes que ir explicando. Por ejemplo, paso 1, selección, incremento matrices. Entonces, y pones la matriz. Paso 2, y lo vas indicando. Si lo vas a hacer en Word directamente y no quieres poner el Excel, no hay problema. Ahora, si lo vas a hacer un poco más directo, tú pones simplemente los resultados y pones el archivo de Excel donde hiciste los cálculos. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, eso es donde te va a ayudar bastante trabajar con el Excel en el método de Laplace, porque ahí se te va a hacer más fácil representar las matrices, cada una de las matrices adjuntas que estás operacionalizando. Simplemente las copias y las pegas. ¿Cómo se te haga más fácil? Acuérdense que es por todos los métodos de cómo aprendimos a calcular los determinantes. ¿Sí? Ya pasamos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una pregunta en lo que respecta al taller, ¿cómo yo sé cuál es mi grupo? Es que, o sea, no me sale nada. Ya. Solo me sale lo que tengo que hacer, nada más. Perfecto, Kiara. Kiara, ¿tú estás trabajando con un celular o estás trabajando con un PC? En el celular, no estoy trabajando con una tablet. ¿Ya? Ya, porque en la tablet, bueno, en la tablet nunca me he puesto a ver, pero si tú revisas, cuando está en asignación, hay una parte donde dice integrantes.